Señor Jesús. Bueno, vamos a la palabra. Vamos a la palabra y vamos a decir al Señor que nos bendiga en este hermoso día con la palabra, que sea el Señor propicio a cada uno de nosotros, que nos hable, que nos dé lo que necesitamos oír, porque algo, Dios siempre tiene lo que uno necesita. Dios nos va a hablar a todos, nos va a enseñar a todos, empezando por este su siervo. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, yo te doy las gracias en esta mañana por permitirnos estar dispuestos para oír la palabra de Dios. Permítenos que podamos estar atentos, que nuestra mente se abra, Señor, que nuestro entendimiento pueda, oh Dios, ser alimentado por la palabra de Dios, pueda ser instruido en ese conocimiento de la verdad que es Jesucristo el Señor. Oh Dios de la gloria, bendice a cada hermano, amigo, familiar, persona que está conectada en esta hermosa mañana. Bendícenos, Dios, y usa mi vida a favor de tu pueblo y de tu iglesia y de todos los que serán parte de este pueblo hermoso, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Primera de Corintios, capítulo número 1, versículo 8 en adelante. Quiero pues compartir la palabra y he titulado este tema de este capítulo, un llamado a la comunión. Ayer, en los primeros versos que leímos, es el llamado del Señor general, el llamado en general. Ahora, de ahí hemos empezado a desprendernos con estos subtemas de este llamado general. Dice el versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo sentido. Gloria a Dios. El llamado del Señor que hablábamos ayer, Pablo ya tenía claro en el momento, llamado a ser apóstol, fue un enviado. Apóstol es enviado, es mensajero. Esa es la palabra apóstol en español, ¿no? Recordemos que apóstol no está traducido a español. Se conocen como palabras latinizadas, porque pasaron prácticamente del idioma fuente, que es el griego, y se convirtió en una palabra que es muy familiar para nosotros, en el sentido de que la conocemos, pero en el sentido de su significado, nosotros pensamos que apóstol es un hombre que se denomina así, que es un líder que se destaca, que apóstol es como alguien que tiene más poder que otros, pero no, apóstol es un enviado, un mensajero, un misionero, exactamente eso es apóstol. Y ahora Pablo le está diciendo a la iglesia, le ha dicho qué es lo que tiene la iglesia, qué ha recibido de Dios, cuál es ese llamado, de dónde los sacó, en que estaban en tinieblas, ahora están en luz. No eran santos, eran impuros, ahora son puros. Entonces, ese llamado para que sigan, porque ya están en este lugar, pero hay un llamado para ser. Ayer destacamos algo, y lo que se destaca en la obra del Señor es que Dios lo hace otro. Y al hacerlo otro es una nueva creación, o sea que es un nuevo ser. Y ese es el que debe ser preponderante, debe seguir y mostrarse esa nueva creación. Sin embargo, pues como el ser humano, a pesar de que ha recibido todo esto, porque imagínense, la iglesia de Corintios tenía todos los dones del Espíritu Santo. Estaba hablando en conjunto a la iglesia, no era que todos los hermanos,
todos tuvieran todos los dones, porque Dios les reparte en una congregación, Dios reparte a los diferentes dones para con ellos ministrar a la iglesia, a ese pueblo. La iglesia de Corinto, todos tenían diferentes dones y nada les faltaba, estaban enriquecidos y tenían todas las cosas, solamente estaban esperando que viniera el Señor por ellos. Imagínense, ya estaban esperando la venida del Señor. Pareciera que no les faltaba nada, que estaban ya completicos, en el sentido de que ya estaban esperando al Señor. Pero el apóstol Pablo les advierte aquí algo importante, y que comienza en el versículo 8, y les está mencionando el que hizo toda la obra, que es Cristo, el que los puso en ese lugar, el que les dio todo lo que son ahora, el que los hizo, el que los enriqueció con toda riqueza espiritual. Ese es el que va a seguir manifestando su obra, que es Cristo. Cristo va a seguir obrando en la vida nuestra. Por eso nosotros hemos llegado a conocer al Señor. Alguien tiene meses, alguien tiene un mes, alguien tiene días de estar conociendo al Señor, y otro tiene muchos años, 20, 30, 40 años o más, 50 años de haber conocido al Señor. Pero sin embargo, a pesar de que tenga todo ese tiempo, necesita seguir aprendiendo. O sea que no es suficiente con que en el comienzo recibió y que todavía está en la iglesia. No es suficiente para decir que eso es lo que lo mantiene, que desde que comenzó está en la iglesia y que está completo ya, que no necesita más, sino que al contrario necesitamos, porque el que nos mantiene firmes, el cual también nos confirmará hasta el fin. Habla de un proceso por el cual Dios nos hizo parte de un solo cuerpo, y es que nos unió a Él en un cuerpo, y Él nos mantendrá firme. Así que será Dios el que nos va a confirmar. Esta palabra confirmar, que también se puede traducir como que nos va a mantener en firmeza, y nos va a llevar a un estado a fin de que seáis irreprensibles, a fin de que nosotros no haya de qué se nos reproche. También se puede traducir como que no haya de qué nos reprochen, que estemos absolutamente firmes. ¿Para qué día? Para el día de nuestro encuentro con el Señor Jesús. Yo he dicho que uno tiene dos formas en que se va a encontrar con el Señor. Una, si Cristo viene y nos levanta, ya nos encontramos. Dos, el día que partamos a la eternidad, que cada persona vaya a ir partiendo a la eternidad, ese día es un encuentro. ¿Por qué? Porque si está firme, ya desde ese día pasa a descansar, porque los tales, dice la palabra, que duermen. El que muere en Cristo ya no muere como tal, sino que duerme, y está esperando, y el que duerme tiene una esperanza, se va a despertar, y el Hijo de Dios se va a despertar para la vida eterna. Eso dice la palabra. Viene la hora cuando los que están en el polvo de la tierra oirán su voz, y unos se levantarán para vida eterna y otros para condenación. Así que hay una esperanza para nosotros, pero el Señor nos dice que el que nos mantendrá. O sea que hay que tener presente algo, que aunque hemos recibido todo esto de Dios y nos hizo ser otros, tenemos un llamamiento, el que nos mantiene es Él. O sea que no somos nosotros los que nos mantenemos, es Él el que nos mantiene firme. ¿Por qué nos mantiene firme? Porque lo que hemos recibido es suficientemente grande para mantenernos y para sostenernos irreprensibles para aquel día. Y ahora el versículo 9 va a expresar la razón y cómo lo hace Dios para que eso suceda así.
fiel es Dios. Fiel es Dios. O sea, quien nos ha elegido, quien nos llamó, es fiel. Eso es lo que dice el versículo 9. Por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. O sea que lo que hace que yo esté y me mantenga es la fidelidad de Dios. Porque el que no llamó es fiel, o sea que ese fiel es que no cambia, no se arrepiente. En él no hay mudanza, en él no hay sombra de variación, en él no hay exactamente cambio. A él las circunstancias no lo asaltan, la actitud nuestra no lo hace cambiar, porque el ser humano, aunque tiene toda esa dotación de poder de Dios, de manifestación del Espíritu Santo, no por ello el ser humano, el creyente, se mantiene en un estado de perfección, ¿no? En el sentido de que se mantenga perfecto, ¿no? Está en un estado de perfección al estar en Cristo, porque Cristo en la vida de uno nos va perfeccionando. O sea que nosotros vivimos un cambio paulatinamente, continuo, vamos viviendo una transformación, porque esa la vamos viendo cada día. Cada día tenemos que enfrentar diversas situaciones, pero en esas diversas situaciones tenemos algo que es más fuerte que nosotros mismos, es el poder de Dios, es la manifestación, es la riqueza que tenemos de Dios. Así que esa riqueza pues no se puede estimar como lo hace uno en el mundo secular, que dice, bueno, yo tengo mis propiedades, mis bienes, mi patrimonio consta de esto y de aquello, y lo puede cuantificar. Pero lo que tiene uno de Dios no se puede cuantificar, porque no se puede dimensionar. Es la riqueza más impresionante que tenemos, y esa es la única que nos sostiene, porque esa riqueza es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y Dios lo hace todo porque Él es fiel. O sea, cuando Dios nos llama, Él sí no cambia, pero nos llama a algo, a que tengamos comunión. Aquí, entonces, llamados a la comunión con su Hijo. Y aquí la persona dice, bueno, si ven que está hablando del Hijo, Dios, allá el Padre en la comunión con el Hijo, con otra parte, no. Cuando la Biblia y el apóstol Pablo refiere a la comunión con su Hijo, es que el modelo para yo ser, recuerde que el texto bíblico me lleva al ser y no al hacer. No es el hacer y después para hacer. Es el ser lo que da el resultado al hacer. Cristo es el modelo porque Dios hecho hombre fue el modelo de ser, una vida. La vida de Jesús es el modelo para nosotros. Entonces, ¿dónde me voy a reflejar? Yo no puedo reflejar en Dios. No, yo voy a ser como Dios. ¿Quién va a ser como Dios? Nadie. Nadie puede ser como Dios, porque Dios es invisible. Dios es absolutamente perfecto, Él es santo. Entonces, nadie será como Dios, pero como la manifestación de Dios en carne, o sea, como el Hijo, sí. Como el Hijo, sí. Entonces, por eso el texto es claro, porque aquí a veces uno está leyendo, uno dice, de pronto se pega una enredada. Dice, el cual nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y este texto es como difícil, porque no, está expresando, es que cuando uno lee, todo debe estar dentro del contexto. ¿Qué es lo que Dios está proponiendo que seamos? Que seamos santos. Ya somos santificados, pero nos llaman a ser santos con todos los que en cualquier lugar del mundo invocan el nombre del Señor. Y que para eso, para ser santo, nos enriqueció. O sea, no nos dijo, usted tiene que ser esto, y mire a ver cómo puede, usted cómo lo hace. No, nos dotó primero, nos dio todo. Por eso es posible, es fácil. Por eso hay gente que me dice, me llama, me habla, hermano, es difícil el evangelio, hermano, es difícil, es muy duro.
Y yo no puedo decir eso, no lo puedo decir, no le puedo asentir, no puedo confirmarle, sí, es que el Evangelio es duro. No, porque el Evangelio no es duro. El Evangelio es sencillo. ¿Por qué es sencillo? Porque el Señor dijo que era una carga, sí es una carga. Pero el Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y Él nos habla de que llevemos una carga. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que sí es una pesadilla y lo que sí es un problema terrible es la carga del pecado. Porque eso lo mantiene aplastado. Pero lo que el Señor me pone a mí es fácil y ligero. Y si yo llevo una bolsita en mi mano, ese es un peso, pero muy ligero. Pero si yo cojo una caja o una roba de arroz y me la cargo, eso ya es un peso fuerte. Yo puedo cargarla a una cuadra, 50 metros, 100 metros, pero ya, ¿qué parte de la cantidad? Eso ya se me convierte en un peso. Pero si yo llevo una bolsita, yo puedo transitar 1, 2, 3 o más kilómetros. El Evangelio es liviano. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que aprendiéramos ¿de quién? De Él. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea que Cristo es el modelo. Fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Cristo es el modelo, ¿para qué? Para vivir una vida diferente. Y es una vida unida a Él. Comunión es estar unido. Es estar en un mismo pensamiento. O sea que Dios me llama a que esté unido al mismo pensamiento de la Escritura, al pensamiento de Jesús. Y Jesús nos enseñó muchas cosas, demasiadas cosas lindas de conducta, de comportamiento. Allá es que somos llamados. Entonces, la fidelidad de Dios es que me va a mantener. Escuche, si usted está comenzando el Evangelio, yo hace unos días le dije que Dios tiene garantía de que me sostendrá. Fiel es Dios, el cual me va a sostener. Y hoy te lo vuelvo a mostrar, te lo mostré con Judas 24 y 25, y hoy te sigo mostrando lo mismo, confirmando que fiel es el que nos llamó. O sea, Dios te va a sostener. ¿Hasta qué día? Hasta el día que venga Jesucristo o yo tenga que irme. Por eso si me enfermo y tengo que partir de una enfermedad y oran por mí y no me sana el Señor, no es que Dios no me escuchó, porque es que hay algo que no es congruente, que no es consecuente con la verdad, que si yo me enfermo y oran por mí, Dios tiene que sanarme. No, Dios, Él tiene una fidelidad conmigo, y es que me sostendrá, me va a guardar para que parta la eternidad, porque es que está establecido que todos los hombres mueran. Entonces me va a sostener. Si alguien se llega a enfermar y llega a partir de la eternidad de esta enfermedad que está dando y que toda la iglesia está orando, no es que Dios no está escuchando a la iglesia y que la iglesia está mal por eso, no, es porque la promesa de Dios no es mantener a una persona sana y volverla eterna aquí en la tierra, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y la promesa del Señor es que me sostendrá fiel hasta el día en que Él venga. Esa es la realidad. Por eso hay un ruego de Pablo. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces hay un llamado a ser. Y en ese llamado a ser santos, ¿cómo es que se manifiesta? Y aquí va a hacer la descripción. Yo hablé que comienza de lo general a lo particular. Entonces, habla en conjunto general de la iglesia, pero ahora va a particularizar. Va a entrar en detalles de lo que es la vida de santidad. ¿Cómo es que se mantiene una vida de santidad? Una vida de santidad se mantiene, número 1, vida de comunión. Esa comunión debe ser con Cristo. Alguien puede decir:
No tenemos problema, en eso estamos perfectamente. Tenemos comunión con Cristo. Pero resulta que la comunión con Cristo es que Cristo es para nosotros la cabeza y nosotros el conjunto de creyentes somos el cuerpo. Y el cuerpo tiene diferentes miembros. Mis manos son iguales, mis dos manos son iguales. Y yo las veo así, pero no hacen la misma función exactamente. Esta mano, hay cosas que esta mano no puede hacer. La mano, yo soy derecho, y esta mano izquierda, yo no puedo escribir con mi mano izquierda. O lograré hacer algo, pero me cuesta muchísimo. Aunque son iguales, partiendo nada más de ese solo ejemplo, no puede hacer exactamente lo mismo. Tiene una función la una específica y la otra tiene una función específica. Pero yo no puedo prescindir, ¿no? Que como esta mano izquierda no es capaz de hacer la mano derecha, entonces yo le voy a pegarle a esta mano y voy a castigarla porque ella no hace, porque no es capaz de hacer eso. A veces parece que nosotros hiciéramos eso en el cuerpo. Pretendemos que otro, porque es que es igual a mí, tiene lo mismo, recibió lo mismo que yo, somos iguales, ¿por qué no hace lo mismo que yo? Y como que golpeamos el cuerpo, pero esta mano jamás le pega a la otra. Esta mano depende, esta derecha depende de esta y esta izquierda depende de la derecha. El mismo cuerpo, ahí está el ejemplo claro de cómo debe ser la comunión. Dios nos llamó a comunión y Pablo le dice a los corintios, vea, fiel es Dios, Él los va a sostener. Él es el que los va a mantener firmes. Pero para que esa firmeza se establezca en la vida de la iglesia, del creyente, yo les ruego, hermanos, algo, yo les pido algo, que todos se pongan de acuerdo, porque es natural que hayan desacuerdos. Es natural que hayan desacuerdos, porque cada uno tenemos una diferente manera de ver la vida, tenemos una perspectiva, cada uno tenemos un diferente gusto. Es que es así. Hay gente que le gusta la sopa una sopa que sea bastante espesa, y hay otro que le gusta que sea clara. Hay uno que le gusta a nosotros los santanderianos. Nada más aquí en Santander nosotros consumimos el caldo de papa o caldo de huevo, y a algunos le echan bastante papa, a otros le echan pan o tostado ahí. Pero entre los mismos santanderianos a uno no le gusta que le echen el pan y que le hagan que sea claro, que la papa esté. Vea los diferentes gustos. Pero Pablo dice, vea, son un pueblo, son la iglesia, somos un solo cuerpo, pero todos los miembros tienen diferentes funciones. O sea, en cada uno hay una diferente habilidad, y esa habilidad que uno tiene puede ser discordia del otro, porque el otro no es capaz de hacer lo mismo. Yo no soy capaz de tocar un teclado, no soy capaz de coger una guitarra y tocar una canción, no puedo hacer eso. Entonces, yo tengo que estar conforme como Dios me hizo. ¿Por qué tengo que sentir envidia del otro que puede tocar una canción, que puede tocar el instrumento? Si Dios a mí me dio un instrumento, Dios me dio a mí una vida, una forma de ser, un talento, una capacidad. Pero este es un atentado, y esto es lo que no nos deja ser la falta de comunión. Pablo se encontró que la iglesia de Corinto, a pesar de tener toda esa cantidad de riqueza y estar dotada así, se encontró que la iglesia de Corinto tenía divisiones. Así es sencillo, muy espirituales y todo, muy diáconos y muy predicadores y muy esto y aquello, pero tenían problemitas. Y entonces había un llamado a la comunión, que no hayan entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. O sea, que tengamos comunión. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Ese se lo sabe la iglesia de memoria, el Salmo 133.
Habitar los hermanos juntos, sí, aquí estamos juntos en el culto. Y la gente está, y por eso estamos luchando, uy, ojalá estuviéramos juntos. Uy, pero el hermanito fulano tal es el que, uy, ese hermanito, esa hermanita, Señor mío, ayúdeme. Si ve que ahí hay un aguijoncito, hay una situación porque alguien de pronto habló mal, porque alguien lo miró mal. Pero el Señor dice que lo que tenemos, esa riqueza que tenemos, es suficiente para mantenernos, porque el que nos mantiene, el que nos sostiene, el que es fiel con nosotros, es Dios. O sea que nosotros sí nos veremos abocados a esas situaciones, sí, pero que lo que debe determinar mi vida no es eso. Entonces yo me voy a aislar, no, yo con ese hermanito mejor ni hablo, ni charlo, ni nada de eso, porque es que no se puede con él. No, si llegara el caso que hay una persona tan difícil que no se puede hablar con él, que es un conflicto, porque hay gente que son conflictivas, eso no podemos negarlo. Sin embargo, ¿qué es lo que Dios me da? Me llenó, me capacitó, me dotó de algo que yo no tenía, de amor, de gracia, para que yo no sienta ningún fastidio por la persona, ni para que lo rechace, ni lo aparte, sino lo salude, Dios le bendiga, tenga comunión con él. Ya no puedo tener esa relación de amistad, o sea, en el sentido de compartir, de contarle mis cosas, de contarle, porque habrá situaciones así, eso es real. Pero lo que no puedo vivir yo es que lo aparte a él, es que yo sienta molestia, y es que empiece a tener ciertos favoritismos. El problema de la comunión de la iglesia de Corinto fue el favoritismo que ellos empezaron a tener. Ellos empezaron la división, el mal los tentó a ellos por los predicadores que tuvieron. Allí desempeñaron el ministerio Pablo, que fue el primero que llegó Apolos, llegó también Cefas, que es Pedro, y estos tres hombres hicieron un trabajo muy grande en la iglesia de Corinto, pero el que llegó de primeros fue Pablo. Sin embargo, cuando Pablo escribe la carta, se encontró que la iglesia de Corinto tenía unas dificultades, estaba viviendo unos problemas. Y los problemas que estaban viviendo era que unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos, otros decían, yo soy de Cefas, y otros decían, yo soy de Cristo. O sea, habían 4 grupos. Aún en el cuarto grupo que decía, yo soy de Cristo, había cierta... Porque podía ser de que uno dijera, yo soy de Cristo y no acepto a Pablo, tampoco acepto a Apolos, tampoco acepto a Cefas. Porque hay gente que ha pretendido y se vea, yo soy de Cristo, yo soy del Señor, pero vea, yo no estoy de acuerdo con la iglesia, no estoy de acuerdo con los predicadores, no estoy de acuerdo con los pastores. Si usted no está de acuerdo, porque es que el llamado a la comunión es con todos, y Dios puso, ya dile el ejemplo, que Dios puso el cuerpo, y el cuerpo todo tiene, cada miembro tiene una función. Dios puso en el cuerpo a alguien que sea pastor, a alguien que sea diácono, a alguien que ministra con la alabanza, a alguien que Dios le da dones de sanidad, alguien, etcétera, etcétera, de los dones que Dios le da a la iglesia. Pero si alguien dice que no está de acuerdo con una parte de ese cuerpo, alguien dice que no está de acuerdo con los pastores, porque hay mucha gente que está pretendiendo seguir a Cristo sin estar de acuerdo con un pastor. O sea que él mismo se autoproclamó como pastor, como ministro, o sea, él mismo es todo. Y apartó la comunión del resto. Mira, la Biblia es clara y nos orienta. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser, porque el llamado aquí es a ser santos. Entonces la persona cree que ser santo es porque se mete en el culto y porque es el que más levanta las manos y es el que llora en el culto, que ese es santo. No, hay gente que hace eso y no tiene comunión con el hermano.
Hay gente que pasa un día completo de rodillas y critica al otro. Miren, no fue capaz de orar ni 10 minutos. Y en cambio yo me la paso todo el día doblando mis rodillas ante el Señor. Y esta gente y empieza a señalar a los hermanos. Ahí no hay comunión. No hay comunión. Y el llamado del Señor para ser santos comienza con la comunión. Si usted mira la palabra en esta carta, el problema que suscitó y que hizo que la bendición empezara a flaquear en la iglesia de Corinto, no porque Dios no es fiel, sino porque ellos empezaron a dividirse, este grupo para aquí, el otro grupo aquí, el otro grupo aquí. Así que hoy viene a predicar Pablo, y todos los de Pablo decían: esta noche sí es un culto hermoso, tenemos ese hombre, sí, ese sí se le entiende el mensaje. En cambio ese Cefas, ese es uno que solo da palo, ese no sé qué más. En cambio ese Apolos que habla así todo, que ni se le entiende. Y empezaron así, y así empezaron, y cuando se dieron cuenta tenían divisiones. Es más, ellos no se daban cuenta, ellos pensaban que estaban bien, y Pablo tiene que llamarle la atención y tiene que decirle: bueno, ¿cómo así está dividido Cristo? Porque Pablo está sorprendido, está en un signo de admiración. Dice: ¿cómo? ¿A dónde hemos llegado? ¿Cómo estamos? Está dividido Cristo. O sea que Pablo no puede concebir que alguien viva el evangelio de esa manera. No lo puede concebir. Y sigue diciendo: ¿acaso fue Pablo crucificado por ustedes? O sea que Pablo está mencionando que ¿fue Cristo el Salvador o fue Pablo el que lo salvó? ¿O es que fueron bautizados en mi nombre? Mire que el mismo texto, para un pequeño paréntesis doctrinal: bautismo. Ahí implícitamente está dando a entender que los corintios habían sido bautizados en el nombre de ¿quién? ¿De Pablo o del crucificado? Porque dice: ¿fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Esa es una manera irónica de llamarles la atención para que ellos despierten. No, ¿cómo así? Yo no fui bautizado en nombre de Pablo. Guárdeme el Señor de haber. No, que Pablo no fue el que murió por mí. Fue Cristo el que murió. Él fue el que dio su vida por mí. Entonces yo fui bautizado. Los corintios fueron bautizados en el nombre de Jesús, en el nombre del resucitado. ¿En el nombre de quién? Del que fue crucificado. Bendito sea el Señor. Y entonces por eso dice: ¿Cristo está dividido? Es el llamado de atención. Dice: no. Tiene que en la mente de los corintios tiene que producirse algo. No, Cristo no está dividido. Entonces Pablo sigue diciendo: gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, pero hace una excepción, excepto a Crispo y a Gallo, y si algún otro he bautizado no lo recuerdo, pero sí él había bautizado. Dice: porque para que ninguno vaya a pensar, para que ninguno diga que fuisteis bautizados, y en el versículo 15 vuelve a ratificar: para que ninguno diga que fui bautizado en mi nombre. Entonces la comunión, la santidad, la vida de ser de Cristo y de que se manifieste toda la gloria de Dios en la iglesia depende de la comunión. Depende de la comunión. Y la comunión es no permitir que entre a mi vida por lo menos las preferencias. Las preferencias no hacen bien. Qué bueno por la gente que está escuchando el mensaje,
porque aquí tenemos gente de diversos lugares que está escuchando, está en la iglesia de Altamira, están hermanos de otras congregaciones, pero qué bueno que usted tenga claro de quién es, a quién le pertenece, y usted también tenga claro quién es su pastor, quién es el que ministra, el que puso allí. Y entonces tal vez dirá, ay, no tiene la misma habilidad, pero Dios lo puso. No se mueve lo mismo. Yo no me muevo en el púlpito, soy una persona que me quedo siempre quieta. No soy así efusivo para predicar. Pero así me hizo Dios. Yo no voy a los campamentos, a mí no me invitan a los campamentos porque a los campamentos hay hombres que tienen una capacidad un talento para predicar allá. Y yo no predico en campamento porque no soy, y por eso no dejo de ser pastor. Y Dios me tiene en el lugar donde estoy predicando la palabra, y Dios bendice la iglesia con cada ministerio. El problema de la iglesia de Corinto fue que dijo, no, me gusta Pablo, ese sí dice las cosas así, me gusta porque Pablo era así, muy diferente. Entonces me gusta él y me gusta Pedro también porque Pedro, ese sí que no se calla nada, ese sí. Apolo es como ese pastor Juan que está predicando ahí todo calmado, eso no dice nada, no hace nada. No me gusta Apolos. Y otros, no, a mí no me gusta ninguno de los tres. Yo he decidido, yo aquí solito con Cristo, yo con Cristo, yo aquí oro, yo aquí. Y Pablo mandó la cartica a los corintios y le dijo, no estamos bien así. No, a eso no nos llamó el Señor. Ese no es el propósito. Es más, no me envió Cristo a bautizar. ¿Por qué? Porque no es bautizar a una persona como tal. El fin de la predicación no es bautícese. El fin de la predicación es que la persona crea. O sea que aquí no estamos compitiendo por quién bautiza a quién. Aquí si una persona recibe clases, yo he entregado grupos de personas a otra persona para que lo bautice. Porque ¿cuál es el problema? Si Dios me hizo un ministro y en el momento yo no puedo bautizar, porque yo he tenido esos problemas por mi salud, yo no he podido bautizar a varios hermanos. Que algunos hasta me pueden estar viendo, que saben que yo los ministré, pero que no los pude bautizar. A otros bauticen. Pero eso no me convierte en que la gente debe estar convertida a Cristo y mantenerse en unión, mantenerse en una comunión perfecta. Bendito sea el Señor. Así que el apóstol San Pablo dice aquí que el fin de este evangelio es entonces llegar a ser de Cristo. Porque de lo contrario, el evangelio es un mensaje de sabiduría. Es un mensaje que hace sabio al sencillo. Me mandó a predicar el evangelio no con palabras, no con sabiduría de palabras, para que se haga vana la cruz de Cristo. Y aquí introduce un tema del cual hablaremos mañana. ¿Qué es el evangelio? O sea, ¿cómo llega el evangelio a transformar una vida? ¿Por qué el oír la predicación del evangelio, independientemente de quién la predica, por qué vuelve al hombre y lo hace otra persona y lo hace de verdad que viva en comunión? ¿Cómo entonces es el evangelio? ¿Qué mensaje es el evangelio? Porque es un mensaje no de sabiduría de este siglo, no de palabras humanas. No. Este es un mensaje que en lugar de abrir y de separar la gente, la va a hacer que viva en comunión. Por eso el evangelio es para todo pueblo, para toda tribu, para toda lengua, para toda nación. Por eso en el evangelio cabemos todos. En el evangelio se acaban las culturas. Recuerde lo que leímos en Colosenses, donde ya no hay griego, donde ya no hay judío, donde no hay el de la clase social, el escita, el que es, donde no hay el esclavo, donde ya todos somos uno en Cristo.
Ese es el Evangelio, ese es el mensaje que nos va a llevar a que vivamos de verdad la comunión con Cristo, la comunión con Dios. Si alguien de verdad quiere tener comunión con Cristo, necesitamos tener comunión con los hermanos. Así que vamos a darle gracias a Dios en esta hermosa mañana y vamos a decirle al Señor gracias porque hubo un llamado de Dios para la vida de todos nosotros. Un llamado a hacer, pero hermano, ¿cómo soy? Pues claro, sencillo, te lo recuerdo una vez más. Tienes la dotación, tienes el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios. Y ese poder está donde, aquí en mi vida. Dios me dio a mí de ese poder. Y ese es el que me hace vivir en comunión. Ese es el que me hace que yo pueda aprender a soportar. Que me hace que yo pueda aprender a amar. El que me hace que pueda aprender a glorificar en todo tiempo, adorar al Señor. Eso se llama comunión. Pero cuando ésta se rompe, hay un problema. La vida en el Señor ya no se puede vivir en plenitud, porque empieza a dañarme el corazón. Y un corazón dañado no puede adorar a Dios. Un corazón que tenga resentimiento, que tenga un poco de cosas, no puede adorar a Dios con libertad, porque ahí va a tener ese aguijón. Tiene una herida sin sanarla, pero el poder del Evangelio sana todo. Para eso nos llamó el Señor, a una vida nueva, una vida de santidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a orar.